En 1938, un médico alemán encontró lo que parecía ser una batería eléctrica dentro de un jarrón de arcilla con más de 2000 años de antigüedad. Hasta hoy, nadie ha logrado explicar cómo ese objeto, conocido como la batería de Bagdad, fue a parar allí y si realmente funcionaba. La arqueología está llena de artefactos así, objetos, estructuras e incluso cuerpos que desafían todo lo que sabemos sobre tecnología, religión y sociedades antiguas. Por más que las excavaciones revelen pistas y las teorías se acumulen, hay descubrimientos que permanecen inexplicables incluso después de décadas de estudios. En este video vas a conocer 27 misterios arqueológicos que siguen sin respuestas y entender por qué la ciencia todavía tropieza ante ellos. 1. Las esferas gigantes de Costa Rica, tecnología ancestral o alineación cósmica. En medio de las selvas tropicales de la región de Diquís, se han encontrado más de 300 esferas de piedra desde la década de 1930. Hechas principalmente de granodiorita, una roca extremadamente dura, estas esferas presentan una simetría impresionante, con desviaciones de esfericidad inferiores a 5 milímetros en algunos casos. Y lo más intrigante, fueron movidas y posicionadas con precisión. Algunas estaban alineadas en grupos orientados al atardecer y a los equinoccios. Pero ¿cómo lograron los pueblos indígenas, sin escritura, sin rueda y sin herramientas metálicas, esculpir y mover bloques de 15 toneladas a través de la selva? ¿Y por qué algunas de esas esferas fueron enterradas con un cuidado milimétrico? Hay quienes creen que formaban parte de un sistema de mapeo astronómico o de una simbología espiritual que aún no comprendemos. Otra teoría sugiere que servían como marcadores territoriales de una civilización mucho más antigua de lo que se cree, cuyos vestigios desaparecieron con el tiempo. 2. La máquina de Anticitera, una ventana al futuro en el pasado. Recuperada de un naufragio romano, la máquina de Anticitera está compuesta por más de 30 engranajes de bronce, ensamblados con tal precisión que no volverían a ser reproducidos en Europa hasta el siglo XIV. La complejidad del mecanismo sugiere que los antiguos griegos no solo comprendían los movimientos astronómicos, sino que también predecían eclipses, ciclos lunares e incluso los Juegos Olímpicos mediante cálculos mecánicos. Lo más impresionante, el engranaje diferencial utilizado en este mecanismo solo fue redescubierto en relojes en el siglo XVI. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿De dónde provino ese conocimiento tan avanzado? Algunos estudiosos sugieren que existía una tradición tecnológica secreta, perdida tras la caída de los imperios. Otros apuntan a la posibilidad de una transferencia de conocimiento desde civilizaciones anteriores a la Grecia clásica, quizás originarias de Oriente o incluso de culturas extintas. 3. Las líneas de Nazca, una obra hecha para los dioses o para el cielo, extendiéndose por más de 500 kilómetros cuadrados en el desierto peruano. Las líneas de Nazca se han conservado gracias a la ausencia de lluvias y vientos. Lo que más impresiona no son solo los dibujos de hasta 300 metros, sino su geometría casi perfecta, realizada sin acceso aéreo, sin brújulas ni tecnologías topográficas conocidas. Algunos de los geoglifos forman figuras de animales que no existían en la región, como el mono y la araña, lo que sugiere influencias culturales de otras partes de América. La teoría más polémica propone que las líneas formarían un mapa energético de la Tierra, conectando puntos telúricos, o serían pistas de aterrizaje para entidades del cielo, una hipótesis defendida incluso por Erich von Däniken. Estudios recientes con drones y sensores infrarrojos revelaron líneas invisibles al ojo humano, lo que indica que el conjunto completo
podría ser aún más complejo de lo que se pensaba. 4. El manuscrito de Voynich, el libro que ni la inteligencia artificial puede descifrar. El libro, con unas 240 páginas en un idioma completamente desconocido, desafía la lógica. Las ilustraciones botánicas no corresponden a ninguna planta conocida. Gráficos astrológicos recuerdan calendarios lunares, pero están invertidos. Y lo más desconcertante, la distribución estadística de las palabras sigue patrones lingüísticos reales, lo que hace cada vez menos probable la hipótesis de fraude. Investigadores de la Universidad de Alberta intentaron usar inteligencia artificial para descifrarlo. El resultado fue inconcluso, aunque sugirió raíces hebreas mezcladas con una sintaxis única. ¿Pero por qué alguien crearía un lenguaje artificial en el siglo XV? ¿Y por qué esconder plantas y conocimientos medicinales tan extraños? Hay quienes creen que el manuscrito es una enciclopedia alquímica de un autor renegado, o incluso un registro sobreviviente de una civilización desaparecida. 5. La ciudad sumergida de Yonaguni, pirámides en el fondo del océano, descubierta accidentalmente en 1986 por un instructor de buceo. La estructura sumergida de Yonaguni posee ángulos rectos, escalones simétricos, plataformas y columnas que se asemejan a una pirámide escalonada. Ubicada a más de 25 metros de profundidad, se le atribuye una antigüedad de más de 10.000 años, cuando esa zona habría estado por encima del nivel del mar durante la última era glacial. Los geólogos intentan afirmar que todo es natural, pero las marcas de herramientas, relieves y estatuas zoomorfas encontradas en las inmediaciones desafían esa explicación. Incluso existe una carretera de bloques alineados que conecta Yonaguni con otras estructuras cercanas, lo que sugiere un complejo arquitectónico sumergido. Si fuera artificial, Yonaguni reescribiría la historia, pues probaría que existió una civilización preneolítica avanzada en el lejano oriente, incluso anterior a Göbekli Tepe, y quizás vinculada a un imperio perdido del Pacífico, como el mito de Mu. 6. Los cráneos alargados de Paracas, ¿humanos o algo más? Descubiertos en 1928 por el arqueólogo Julio Tello, estos cráneos tienen un 25% más de volumen craneal y un 60% más de peso que un cráneo humano común. Además, presentan solo una sutura parietal, a diferencia de las 3 que se encuentran en humanos modernos. Esto sugiere un origen biológico distinto, y no solo deformaciones artificiales mediante vendajes. Análisis de ADN mitocondrial realizados entre 2010 y 2015 revelaron secuencias genéticas no compatibles con ninguna población conocida, ni siquiera amerindios, europeos o africanos. Teorías más audaces sugieren que estos cráneos pertenecían a una subespecie humana extinta o a un grupo con rasgos genéticos únicos, aislados durante miles de años. Otros defienden la hipótesis extraterrestre, asociando Paracas con leyendas de seres celestiales que habrían venido a enseñar a los pueblos de la Tierra. 7. Göbekli Tepe, el templo que no debería existir. Antes de su descubrimiento, se creía que la humanidad solo comenzó a construir templos después de desarrollar la agricultura. Göbekli Tepe desafía todo eso. Con columnas en forma de T de 6 metros de altura que pesan hasta 20 toneladas, ricamente esculpidas con animales y símbolos, este santuario fue erigido por cazadores-recolectores. La arqueología convencional no logra explicar cómo un pueblo sin sedentarismo, sin arquitectura y sin división del trabajo pudo construir un templo tan complejo y luego enterrarlo intencionalmente.
Algunos sugieren que Göbekli Tepe representa el eslabón perdido entre la prehistoria y la civilización. El punto en que los humanos desarrollaron rituales y quizás fueron enseñados por maestros desconocidos. Hay símbolos que remiten a eventos astronómicos, como impactos de cometas, y otros que coinciden con patrones vistos en culturas posteriores, como los sumerios y los egipcios. 8. El disco de Festos. Un lenguaje perdido o algo más. Descubierto en el Palacio Minoico de Festos, en Creta, el disco de arcilla con inscripciones en espiral permanece indescifrado hasta hoy. Con unos 15 centímetros de diámetro, contiene 242 símbolos distribuidos en 61 secciones, todos impresos en lugar de esculpidos, lo que plantea la posibilidad de un tipo primitivo de impresión, algo muy adelantado a su tiempo. ¿El problema? Es el único ejemplar conocido con ese sistema de escritura. Sin ningún texto paralelo, es imposible aplicar métodos de comparación o traducción convencionales. Entre las teorías, hay quienes dicen que el disco es un calendario ritual. Otros afirman que podría contener himnos religiosos, fórmulas mágicas o incluso códigos militares. Una de las ideas más osadas es que el disco representaría un lenguaje sagrado, reservado solo a una élite sacerdotal, utilizado para registrar conocimientos prohibidos, o incluso de origen externo a la Tierra. 9. Las piedras de Ica, la historia que no deberíamos conocer. En medio de las arenas del desierto peruano, surgieron miles de piedras de andesita pulida con grabados que simplemente no tienen sentido para la línea histórica tradicional. Dinosaurios siendo domesticados, humanos usando telescopios, realizando trasplantes e incluso operaciones cerebrales complejas. Aunque la mayoría de las piedras se atribuye al controvertido coleccionista Dr. Javier Cabrera Darquea, algunas fueron encontradas por agricultores en capas arqueológicas profundas junto a fósiles de animales extintos. Esto pone en duda la tesis de falsificación total. ¿Y si solo una de esas piedras fuera auténtica? Eso implicaría que existió una civilización tecnológicamente avanzada antes que la nuestra, que fue destruida y olvidada, o deliberadamente borrada de la historia oficial. 10. Los Moais de la isla de Pascua, guardianes silenciosos de un secreto perdido. Las imponentes estatuas esculpidas en toba volcánica fascinan desde hace siglos. Lo que pocos saben es que la mayoría de los Moais tienen cuerpo completo, enterrado bajo tierra. Excavaciones revelaron inscripciones en sus espaldas, marcas geométricas e incluso pigmentos, lo que indica que originalmente los Moais estaban pintados. Pero, ¿cómo una sociedad con recursos limitados logró mover estatuas de hasta 80 toneladas a lo largo de hasta 18 kilómetros? Las teorías incluyen el uso de cuerdas para caminar los Moais, pero no explican del todo la precisión en su posicionamiento ni su alineación con eventos celestes. ¿Y por qué el pueblo Rapa Nui dejó abruptamente de erigirlos? Una hipótesis más reciente sugiere que un colapso espiritual o la llegada de un evento catastrófico podría haber llevado a la sociedad a abandonar su práctica más sagrada, o tal vez sabían algo que prefirieron olvidar. 11. El Templo de Kailasa. Un milagro de piedra esculpido de arriba hacia abajo, ubicado en las cuevas de Ellora. El templo monolítico de Kailasa no fue construido, sino excavado verticalmente desde la cima de una colina de roca sólida. El volumen removido, cerca de 200.000 toneladas, habría tomado siglos con herramientas de hierro. Pero las inscripciones sugieren que la construcción duró solo 18 años. ¿Cómo sería eso posible? El templo presenta columnas simétricas, esculturas tridimensionales y cámaras internas complejas,
lo que habría requerido una planificación milimétrica y conocimientos geométricos de alto nivel. Hay hipótesis que dicen que este templo es una réplica de una estructura existente en otra dimensión, hecha para anclar energía espiritual en la Tierra. Otros hablan de tecnología acústica usada para esculpir mediante vibración, o incluso de la ayuda de seres celestes. 12. Las pirámides sumergidas de Kuba. Una Atlántida caribeña. Las imágenes captadas por sonares al sur de Cuba muestran formas geométricas alineadas con una simetría inusual a más de 600 metros de profundidad, mucho más de lo que podrían haber causado las mareas o la erosión. Entre las estructuras observadas están lo que parecen ser dos pirámides escalonadas, rectángulos regulares y muros que recuerdan calles sumergidas. Si realmente fueran construcciones humanas, datarían de al menos 10.000 años atrás, durante el fin de la última era glacial, época en la que el nivel del mar era mucho más bajo. El misterio se intensifica porque los gobiernos involucrados interrumpieron las investigaciones. No se ha realizado ninguna expedición oficial desde entonces. ¿Serían ruinas de una civilización desaparecida? ¿Y por qué nadie más habla de ello? 13. Las ruinas de Nan Madol, la Atlántida del Pacífico, construida sobre 100 islotes artificiales conectados por canales como una Venecia ancestral. Nan Madol está rodeada por un misterio colosal. ¿Cómo se transportaron sobre el agua los bloques de basalto, algunos de más de 50 toneladas? Sin caminos, sin barcos capaces de tal hazaña y sin registros escritos, la civilización Saudeleu construyó una metrópoli sobre el mar, con templos, casas y muros ciclópeos. Una leyenda local dice que los bloques fueron levitados mediante un antiguo hechizo, pero una teoría más técnica sugiere que los constructores usaron resonancia vibracional, el mismo principio que hace vibrar una copa de cristal con sonido para mover las piedras. Otros asocian Nan Madol con Mu, el continente perdido del Pacífico, siendo esta ciudad una de sus últimas expresiones culturales antes del hundimiento. 14. La Puerta del Sol, el código astronómico de una civilización perdida esculpida en un solo bloque de andesita que pesa más de 10 toneladas. La Puerta del Sol se encuentra a más de 3.800 metros de altitud, en la antigua ciudad de Tiwanaku, en Bolivia. El relieve central muestra al dios Viracocha rodeado por 48 figuras que parecen estar llorando, muchas de ellas sosteniendo bastones, símbolos que algunos creen representar constelaciones. Las líneas alrededor de la escultura siguen patrones geométricos que, según investigadores, podrían marcar los ciclos solares, los solsticios e incluso un calendario lunisolar de alta precisión. Y lo más enigmático, los encajes de los bloques de piedra en Tiwanaku son tan perfectos que ni una hoja de cuchillo puede penetrar entre ellos. La hipótesis más polémica sostiene que Tiwanaku no fue construida por los actuales pueblos indígenas, sino por una civilización anterior al cataclismo global, ocurrido hace más de 12.000 años, posiblemente destruida por un evento cósmico o geológico. 15. El Zigurat de Dur-Untash, ¿un templo para los dioses o un enigma abandonado? Erigido en el corazón del antiguo reino de Elam, el Zigurat de Dur-Untash, conocido hoy como Choga Zambil, llama la atención no solo por su imponencia, sino por su misterio. Es uno de los pocos zigurats construidos fuera de la Mesopotamia central y su forma es altamente simétrica, con 5 niveles originalmente dedicados a múltiples dioses. Algo raro, ya que los zigurats generalmente se dedicaban a una sola deidad. El detalle más intrigante, algunos materiales usados provienen de hasta 700 kilómetros de distancia,
incluyendo piedras no naturales de la región. ¿Cómo se realizó ese transporte sin la presencia de animales de carga eficientes ni vehículos adecuados? ¿Y por qué construir una estructura colosal solo para abandonarla pocas décadas después? Algunos estudiosos sugieren que el templo fue fruto de una ambición política o religiosa que no encontró apoyo entre el pueblo, o que su verdadera función no era solo espiritual, sino también astronómica o energética, y fue ocultada tras eventos misteriosos. 16. La estructura sumergida de Atlit Jam, la ciudad ahogada que no debería existir. Ubicada a unos 10 metros por debajo del nivel del mar, Atlit Jam es una aldea neolítica sorprendentemente avanzada para su época. Además de viviendas bien planificadas y enterramientos organizados, destaca el círculo de piedras erguidas, posicionado con precisión en relación con la puesta del sol durante el solsticio de verano, lo que sugiere un conocimiento astronómico sofisticado. Lo que llevó a la desaparición de esta comunidad sigue siendo un enigma. Restos óseos humanos encontrados en el lugar muestran señales de una posible epidemia, pero también hay evidencias geológicas de un tsunami. Y lo más extraño, los habitantes dejaron todo atrás de manera repentina, como si huyeran de algo que no lograron comprender o contener. Si Atlit Jam fue realmente construida hace más de 8.000 años, podría ser uno de los indicios más antiguos de una civilización con conocimientos científicos complejos, que desapareció sin dejar rastros culturales duraderos. 17. Las cuevas de Longzhou, megaconstrucciones subterráneas que no deberían existir, descubiertas por agricultores en la década de 1990, estas 24 cuevas fueron excavadas a mano en arenisca sólida. Cada cueva es enorme, algunas con más de 30 metros de altura, y contienen pilares, escaleras y techos con patrones ondulados perfectamente uniformes, que recorren toda la estructura como una firma arquitectónica. El volumen total excavado es de más de 1 millón de metros cúbicos de piedra, lo que habría requerido miles de trabajadores durante décadas. Y lo más perturbador, no existe ningún registro histórico, ningún documento, ninguna tradición oral que mencione su construcción. El silencio absoluto de la historia oficial en relación con una obra de tal magnitud plantea la hipótesis de que las cuevas podrían haber sido ocultadas a propósito, quizás por su uso en prácticas secretas o por representar una cultura que se perdió en un colapso abrupto. Algunos investigadores incluso sugieren que las marcas en las paredes recuerdan procesos de excavación mecánica avanzada, algo que, oficialmente, no existía en la antigua China. 18. El mapa de Piri Reis, cartografía prohibida del mundo antiguo. En 1513, el almirante otomano Piri Reis dibujó un mapa mundial parcial sobre piel de gacela. Hasta ahí, nada extraordinario. El asombro está en los detalles extremadamente precisos de las costas de América del Sur y de la Antártida, incluyendo la Antártida sin hielo, como habría sido hace más de 6.000 años. Piri Reis afirma haber usado fuentes antiguas, algunas fechadas en la época de Alejandro Magno. Pero, ¿de dónde provenían esos mapas tan exactos? ¿Cómo alguien en el siglo XVI tuvo acceso a una visión aérea y científica de continentes aún desconocidos? Estudios modernos sugieren que las proyecciones cartográficas del mapa requerirían conocimiento de trigonometría esférica, algo que solo fue sistematizado en la era moderna. ¿Sería este mapa la herencia de una civilización marítima global anterior a nuestra historia oficial? ¿O una prueba de que ciertos grupos poseían en secreto un conocimiento cartográfico milenario? 19. El obelisco inacabado de Asuán, el gigante que nunca se levantó. En la cantera de Asuán, el mayor obelisco de la antigüedad permanece tumbado.
inacabado, agrietado, pero revelador. Si se hubiera completado, habría alcanzado los 42 metros de altura y más de 1.200 toneladas. Eso es más pesado que cualquier construcción conocida del antiguo Egipto. ¿Y cómo pensaban los egipcios mover ese coloso sin grúas, ruedas ni rieles? Los especialistas aún no lo saben. No hay rampas ni marcas de transporte en el lugar. Además, las huellas dejadas en las paredes de la cantera sugieren cortes extremadamente rectos y suaves, difíciles de replicar con herramientas de cobre. Algunos teóricos apuntan a la existencia de tecnología para ablandar la piedra o a técnicas vibratorias perdidas. El obelisco puede ser un vestigio abandonado de una tecnología incomprendida o de un intento desesperado por replicar conocimientos de eras aún más antiguas. 20. Sacsayhuamán. Ingeniería que desafía la gravedad y la lógica. Ubicado en los alrededores de Cusco, Sacsayhuamán es uno de los mayores enigmas arquitectónicos del mundo. Sus muros, formados por piedras ciclópeas de hasta 200 toneladas, están encajadas con perfección, a pesar de tener formas totalmente irregulares. No hay mortero, pero ni siquiera terremotos severos lograron desplazarlas. El detalle más desconcertante es que, incluso con toda nuestra maquinaria moderna, no logramos reproducir esta técnica con igual eficiencia y durabilidad. ¿Cómo una civilización sin ruedas, metalurgia avanzada ni escritura desarrolló una ingeniería tan precisa? Teorías más atrevidas apuntan a conocimientos de resonancia, antigravedad o manipulación térmica de la piedra, además de la posibilidad de que Sacsayhuamán sea mucho más antiguo que los incas y haya sido heredado de una cultura desaparecida, quizás anterior incluso al último cataclismo global. 21. Las piedras sonoras del Parque Ringing Rocks. Campanas de piedra o código vibracional de la Tierra. Ubicadas en el condado de Bucks, Pensilvania, estas piedras aparentemente comunes esconden un secreto. Al ser golpeadas, emiten notas metálicas resonantes como campanas o un gong. Y lo más impresionante, si se retira una piedra del lugar, deja de producir sonido. Pruebas de laboratorio muestran que la composición mineral de las piedras no es excepcional. Entonces, ¿por qué suenan? ¿Y por qué solo en ese lugar? Algunos geólogos creen que el fenómeno se debe a una resonancia colectiva entre las piedras, amplificada por el suelo en el que se encuentran. Otros hablan de campos electromagnéticos locales inusuales. También hay quienes creen que todo el campo podría ser un instrumento geológico natural, utilizado por pueblos antiguos para ceremonias sonoras o incluso para comunicarse a distancia mediante vibraciones. 22. El túnel de Eupalinos, una obra imposible en la antigüedad, construido alrededor del año 550 a.C. El túnel de Eupalinos es una verdadera hazaña de la ingeniería antigua. Ubicado en la isla de Samos, en Grecia, fue excavado desde dos frentes opuestos de la montaña, hasta que los dos grupos de trabajadores se encontraron con una precisión impresionante, resultando en un túnel de más de 1 kilómetro de longitud. Lo más sorprendente es que esta obra fue realizada sin brújulas, sin GPS, sin teodolitos, solo con cálculos geométricos y observaciones del terreno. ¿Cómo lograron los ingenieros de la época mantener la inclinación, alineación y altura correctas a lo largo de un camino completamente oscuro y rocoso? Algunos creen que Eupalinos utilizó una técnica secreta de triangulación y conocimientos de geometría esotérica. Otros plantean la hipótesis de que este proyecto fue inspirado por saberes heredados de civilizaciones más antiguas, quizás atlantes o incluso egipcios. El hecho es que ningún otro túnel similar sería construido con ese método durante más de 2000 años. 23. La necrópolis hipogea de Malta, arquitectura para lo invisible.
El hipogeo de Hal Saflieni no es solo una necrópolis subterránea. Con pasillos en múltiples niveles, salas secretas, altares y nichos, fue esculpido directamente en la roca viva, con un grado de simetría y precisión sonora casi imposible de explicar. La sala del oráculo amplifica voces masculinas a frecuencias específicas, creando una resonancia que parece atravesar el cuerpo. Pero ¿cómo un pueblo prehistórico conocía estos efectos acústicos? ¿Fue utilizado para rituales sonoros de trance? ¿O el lugar fue intencionalmente esculpido para provocar respuestas cognitivas y emocionales en los participantes? Algunas teorías hablan de un conocimiento perdido de psicoacústica sagrada, utilizado para manipular estados mentales. Otros sugieren que el hipogeo pudo haber sido una especie de centro de iniciación espiritual. Pero hasta hoy nadie ha logrado reproducir con exactitud el efecto acústico de esa cámara en otro lugar. 24. Las misteriosas vías de Malta. Huellas de gigantes o máquinas antiguas. Repartidos por toda la isla de Malta e incluso sumergidos bajo el mar, los car routes son surcos paralelos tallados directamente en la roca caliza. Siguen trayectorias aparentemente aleatorias, cruzándose, cambiando de dirección abruptamente y a veces terminando en acantilados o sumergiéndose en el océano, con profundidades que alcanzan los 60 centímetros y espaciamientos simétricos entre sí. Estas marcas sugieren que vehículos muy pesados pasaron repetidamente por allí. Pero la antigua civilización maltesa no tenía ruedas de hierro ni animales de tiro capaces de generar ese patrón. Algunos estudiosos sugieren que estas huellas fueron hechas cuando el suelo aún era blando. Otros hablan de estructuras de madera arrastradas por bueyes. Pero ninguna explicación logra justificar el alineamiento y la persistencia de estos surcos, y especialmente su presencia en áreas que hoy están sumergidas, lo que sugiere que fueron hechos antes de grandes elevaciones del nivel del mar. 25. Pavlopetri, la ciudad sumergida que desafía la línea del tiempo. Descubierta por casualidad en 1967, Pavlopetri, en la costa sur de Grecia, reveló una ciudad sumergida que data de hace más de 5.000 años. Con calles organizadas, plazas, tumbas, patios, sistemas de drenaje e incluso zonas residenciales e industriales, desafía lo que se esperaba de una cultura prehistórica. ¿Cómo terminó esta ciudad bajo el agua? ¿Terremotos? ¿Hundimiento gradual? ¿O un cambio drástico y repentino en el nivel del mar? Lo más intrigante, los rasgos arquitectónicos de Pavlopetri sugieren un nivel de planificación urbana que solo aparecería en la Grecia clásica milenios después. Esto plantea la hipótesis de que Pavlopetri fue un centro de una civilización avanzada y desconocida por la historia oficial, tal vez relacionada con la leyenda de la Atlántida, o de un imperio mediterráneo preminoico que desapareció misteriosamente. 26. Las esferas de piedra de Bosnia. Geometría imposible de la prehistoria. En los bosques de Bosnia, en lugares remotos y de difícil acceso, arqueólogos y exploradores descubrieron esferas de piedra casi perfectas, con diámetros que superan los 3 metros. Algunas pesan más de 30 toneladas, con una simetría que desafía incluso los métodos modernos de escultura. Los análisis revelaron que estas esferas tienen compuestos minerales mezclados de manera inusual, lo que indica un posible proceso de moldeado, pero no se sabe con qué técnica. Y lo más extraño, aparecen solas, sin ruinas asociadas, sin caminos, sin herramientas alrededor. La similitud con las esferas de Costa Rica plantea la posibilidad de que civilizaciones distintas, separadas por océanos, dominaran la misma técnica misteriosa.
Algunos teóricos apuntan a alineaciones astronómicas o a un uso energético, sugiriendo que las esferas podrían haber servido como amplificadores de vibración o frecuencia. 27. Los círculos de hadas de Namibia. Un código de la naturaleza o de algo mayor. En medio del árido desierto de Namibia, surgen miles de círculos casi perfectos, donde la vegetación desaparece formando claros rodeados de hierba. Aparecen en patrones organizados, cubriendo áreas inmensas durante cientos de kilómetros, como si obedecieran a una inteligencia invisible. Las teorías abundan. Algunos creen que termitas subterráneas están detrás del fenómeno. Otros que las plantas compiten por agua y se autoorganizan, pero ningún modelo científico ha logrado explicar por qué los círculos siguen un patrón tan preciso o por qué surgen en terrenos distintos e incluso en otros continentes, como en Australia. Hay quienes dicen que los círculos son marcadores naturales de actividad energética de la Tierra, o que representan un tipo de lenguaje ecológico aún no descifrado. Tal vez una forma de señalización ambiental que ha escapado a la comprensión humana. Para los pueblos locales son sagrados, creados por espíritus o fuerzas superiores que aún habitan el desierto. 27 misterios, 27 preguntas sin respuesta definitiva. Cada uno de estos casos muestra que por más que avance la arqueología, la historia aún guarda secretos que desafían nuestras certezas. Si alguno de ellos te llamó la atención más que los otros, comenta aquí abajo cuál crees que es el más intrigante o cuál te encantaría ver explicado de una vez por todas. Ahora dime, ¿cuál de estos misterios crees que está más cerca de ser resuelto? O peor aún, ¿y si la respuesta ya fue descubierta, pero no quisieron que el mundo lo supiera? Comenta aquí abajo. Y si te gustó este video, YouTube ahora está recomendando otros 2 misterios que sin duda te volarán la mente. Haz clic y mira otro video de nuestro canal. Hasta la próxima investigación.